Hola amigos. Cualquiera habría pensado que el director del coro había planeado hasta el último detalle. Se abrió el telón, se oía el murmullo irreverente de los asistentes a ese concierto en blanco y negro en un barroco teatro de provincias en los tiempos del plan de estabilización, cuando el director ordenó a su asistente que colocara las partituras de Bach, Palestina y Händel en el solitario atril, colocado encima de la trampilla que daba acceso al foso. El asistente, vestido para el acto con el uniforme negro de la masa coral levantina, se dirigió muy decidido hacia el atril y con la misma decisión se precipitó un mar de polvo y material de atrecho ante la atenta mirada de los espectadores manchegos. El foso le esperaba como los vampiros a sus inocentes víctimas, gracias a los caprichos de la universalidad del principio gravitatorio y la deficiente sujeción de la trampilla. Ni corto ni perezoso, y con los huesos molidos por el golpe, el asistente consiguió por fin, gateando y blasfemando a partes iguales, salir de su improvisado calabozo. Su llegada al escenario, rebozado en harina, fue recibida con un cerrado aplauso, el aplauso más intenso y duradero que jamás había escuchado. El director no pudo reprimir la risa. Esa risa me resulta muy familiar porque es la de mi padre. Y ese relato este relato lo he construido a partir de los cristales rotos de la memoria, como reza un poema de Borges, de las mil y una anécdotas que le gustaba contar a los postres a mi progenitor. Y lo hago rindiendo homenaje a Michel de Montaigne, quien advierte al lector de sus memorables ensayos que él mismo es la materia de su libro, que se va a pintar en él sin ocultar algunos de los rasgos de su condición y humor. Por otra parte, como se puede colegir de la comparación que Montaigne hace de la filosofía con la poesía, aquella es concebida como una auténtica obra de arte. La risa es también el título de uno de los escritos más celebrados del filósofo francés Henri Bergson, publicada en el año 1900. Curiosamente, el padre de Bergson era compositor, como mi padre, y se llamaba Michael. Para Bergson, lo cómico es un fenómeno específicamente humano, y la risa, provocada por la comicidad, un fenómeno psicofísico dotado de una indiscutible utilidad social. Y la risa, una especie de distracción de la vida, brota de la rigidez mecánica, de lo repetitivo y uniforme, tanto en el cuerpo, individual o social, el espíritu o el carácter. En la anécdota citada, la rigidez se produce como consecuencia de la caída casual del asistente, de su torpeza involuntaria, pues no fue capaz de eludir felinamente las fauces de la trampilla. Habría sido necesario que se produjese un cambio, una corrección, pero los músculos continuaron actuando como de costumbre, sin adaptarse a la nueva situación vital. Por tanto, en los análisis que Bergson hace de la comedia, la repetición de palabras, la alusión a los gestos mecánicos y los caracteres estereotipados son los recursos habituales que emplea la literatura para provocar la risa. Ese bálsamo terapéutico que es capaz de volver ágil la rigidez del cuerpo social como respuesta a una incongruencia. Dos son las fuerzas vitales esenciales implicadas, de acuerdo con lo que acabo de decir: la tensión y la elasticidad, la gracia, la agilidad. La nariz de payaso va siempre conmigo, como han podido observar. Comparte mi vida cotidiana, irrumpe en el aula y hasta en los actos oficiales más serios. La nariz, los disfraces o el uso ocasional de marionetas en clase, así como mi pasión por la acción dramática, me han permitido la simulación, la succión de papeles y recuerdan que nos encontramos en el gran teatro del mundo, como diría Calderón de la Barca. La nariz de payaso es un vehículo que facilita la expresión de la risa, esa gran manifestación de la inteligencia humana, casi diabólica, como subrayara Baudelaire, y se ha convertido en un apéndice más de mí. La he empleado no solo como recurso didáctico para llamar la atención del alumnado y desdramatizar la gravedad de los sesudos contenidos que me obligan a explicar, sino también como elemento que favorece la alegría de vivir y mitiga no pocos momentos de tensión. No me gusta que vivamos en un valle de lágrimas, aunque la educación sea una cosa muy seria. Además, si pensamos detenidamente en lo que hacemos a cada instante y la perspectiva inevitable de la muerte como horizonte, nadie podrá negar que lo que hacemos constantemente es el payaso, perdiendo constantemente el norte de las cosas realmente importantes. Yo tengo la suerte de hacer todo esto de modo consciente, en mi peculiar elogio de la estulticia, siguiendo con ello paradójicamente el rastro del amor a la sabiduría. Además, la ironía es una de las pocas herramientas políticas que no nos han enajenado y un magnífico instrumento para ejercer la autoridad. Y como le sucedía a Montaigne, huyo de la filosofía
ostentosa y charlatana, y me acerco de buen grado al pensamiento accesible a los niños y que se muestra jovial y travieso, al pensamiento vivo que suscita placer y al mismo tiempo, o tal vez por ello, cura los males del alma, como quería Epicuro de Samos, a la filosofía como obra de arte que hunde sus raíces en la razón y la lucidez. Con el arte, la risa y el pensamiento bien temperado asoman la elasticidad, la gracia y la agilidad. Lejos de los lenitivos de la fe y los tirantes números de magia con los que nos obsequian demasiado a menudo los amantes de lo repetitivo y lo uniforme. Salud, alegría y un poco de picardía.